Leamos la palabra del Señor entonces, y la leemos y honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Bueno, yo pienso que toda esta ordenanza en estos dos versículos, yo pienso que no lo hacemos todo. Pero pues aunque sea, ¿verdad? Al acostarnos, ¿verdad, hermano? Aunque sea antes de ir a dormirnos, hagamos algo de lo que hoy hemos leído. Pero vamos a orar. Vamos a orar. Y vamos a pedir al Señor que hoy nos guíe y nos ayude. Amén, hermanos. Bueno, ayúdeme a orar pues, porque yo ya lo miro triste a usted si ni he predicado todavía. Ya lo miro afligidos a ustedes. ¿Dónde están los que oran? ¿Dónde están los que interceden? ¿Dónde están los que saben clamar al Señor? Ayúdeme por favor. Padre, gracias te damos. En el nombre de Jesús, te bendecimos porque tú eres bueno, Dios, poderoso, santo. Bendito y adorado eres tú. Señor, gracias por tu bendita y poderosa palabra. Señor, llévanos a caminos donde podamos caminar y entender el propósito tuyo. Enséñanos cada día, Señor, cuál es el propósito, Señor, en nuestro caminar, en nuestro servir, Señor, en esta vida. Te bendecimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la amabilidad, por favor, de tomar su lugar. Muchas gracias. Bueno es Dios. Bueno, entonces hay una parte en la Biblia interesante que nos ayuda a entender un poquito más de lo que quiero hablar, y es Nehemías capítulo 4 y el versículo 14. Si usted, ¿verdad?, no tiene Biblia, tal vez los hermanos ahí pueden ayudar en la pantalla, pero Nehemías 4:14 dice: después miren, y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Eso fue el consejo de Nehemías al pueblo de Israel cuando comenzaron a edificar las murallas de la ciudad de Jerusalén, después de que había sido saqueada. Entonces, entendamos que esta es una historia fascinante de lo que para nosotros la Biblia hoy nos enseña. En la Biblia, las ciudades a menudo se construían sobre colinas con fines estratégicos para que los residentes pudieran, de una manera a cualquier amenaza potencial que se acercaba a la vida de ellos. Esa era una de las grandes razones por la que ellos habitaban en alturas, en ciudades grandes y con muros muy gruesos, con guardias encima que rodeaban las ciudades. Antiguamente se le llamaban atalayas, ofreciendo así una mayor protección. Así que aquí en esta parte vemos que Dios llama a Nehemías a guiar al pueblo de Israel a reconstruir las paredes de Jerusalén. A medida que avanzaba esta tarea, usted piensa que ha leído esta historia fascinante de que tuvieron enemigos y que de una manera se les advirtió que protegieran con fuerza a las fuerzas opuestas de lo que eran sus enemigos y que venían a destruir su ciudad, pero también venían a destruir sus familias. Y aquí vemos que los enemigos que querían totalmente la destrucción para ellos era algo que era serio, era algo que era verdadero. Los árabes, los de Samaria y todos estos lugares que estaban alrededor estaban en contra de que ellos levantaran la ciudad, la restauraran, porque ellos no querían que volvieran a reedificar no solamente los muros, sino a sacrificar y a servir a Dios. Entonces había una gran preocupación, porque habían amenazado
a esta ciudad en destruirla, y de la manera que ellos sabían que podían caer y podía ser destruida la ciudad, no era tirando sus murallas físicas, sino tirando las murallas familiares en la vida de ellos. Entonces, entendamos aquí el cuadro, que es interesante. Hoy, nosotros como padres hemos sentido una urgencia rápidamente por proteger a nuestros hijos. Y eso es algo que debe de existir en la vida de nosotros como padres de familia. Pero no es en contra de una fuerza física, sino es en contra de una fuerza espiritual. Si usted no lo sabía, hoy queremos que usted lo entienda. Nosotros como familia no solamente peleamos para poder llevar el pan a la casa, a la mesa, y que haya sustento, sino que cada día peleamos con fuerzas espirituales. Y esas fuerzas espirituales son aquellas invisibles que nosotros no podemos ver, pero las que nos atacan constantemente, diariamente, día con día, y de una manera tratan la manera de desequilibrarnos, sacarnos del camino, ponernos duda, ponernos tantas tentaciones en la vida para desviarnos de nuestro blanco como padres y como familias. Las tentaciones vienen por todos lados, y sabemos que la misión del enemigo es evitar que nuestros hijos se acerquen a Cristo definitivamente. Juan capítulo 10 nos enseña en el versículo 10 cuál es el trabajo y cuál es la misión del enemigo. Es robar, es destruir. Pero entendamos una cosa y echemos aquí hoy un vistazo a lo que el mundo, el que nos rodea, y todo lo que está pasando en lo que es las noticias, y que nos revelan una múltiple forma en lo que la sociedad quiere socavar de lo que es las enseñanzas bíblicas, el propósito de Dios a las familias. Entendamos algo muy interesante en esta parte, porque si hay algo que cuesta, si hay algo con la que nosotros luchamos como cristianos, como creyentes dentro del camino del Señor, es establecer bases bíblicas en la adolescencia de nuestros hijos. Si hay algo bien difícil en la vida, es que nuestros hijos en la adolescencia sirvan a Dios. Si hay algo de lo que nosotros como padres luchamos día con día para poder mantenerlos dentro de la casa del Señor y dentro del camino del Señor, y que sirvan a Dios, es en la edad de la adolescencia. No solamente hablamos de lo que es una vida espiritual, sino hablamos también de una vida física, porque es una edad donde las hormonas las tienen aceleradas, hermano, y las tienen al tope, como decimos. Que cuando se emparejan con alguien, ay, hermano, eso es algo bien duro. Ustedes como padres me han de entender lo que estoy diciendo, los que ya tienen hijos grandes. Y es algo que muchas de las veces, aunque, hermano, queramos llevar al muchacho, a la muchacha al otro lado del mundo, eso, hermano, allá se van a enamorar también, y allá va a pasar lo mismo. Porque es una edad donde comienzan a desarrollar muchas cosas. El amor, el interés, pero también la rebeldía. Y cuando llega esa parte de la rebeldía en la vida de los adolescentes, es una parte bien difícil, donde ellos no quieren saber muchas de las veces nada de las cosas espirituales de Dios. Si usted tiene a sus hijos hoy con usted, yo lo felicito a usted. Ahora, entendamos, y vamos a entrar un poquito más en detalle. Han habido estudios que demuestran que 2/3 de los cristianos que vienen a la fe y que vienen al Señor, muchos de ellos son antes de los 18 años. Se cree que es casi un poquito abajo de los 12 años, donde hay un 43% que se acercan a Cristo antes de sus 12 años. Eso quiere decir que estamos hablando de una niñez. Estamos hablando de una niñez cuando de una manera son traídos por los padres, o son invitados por un amigo, o por algún familiar, o por alguien cercano,
y que de una manera los invita a la iglesia, o que vienen como familias y vienen pequeñitos a la iglesia y son atraídos por todo el ambiente que existe, donde existe ambiente, porque hay iglesias donde, hermanos, no hay ambiente para los niños. Yo le contaba al principio que la experiencia mía dentro de la iglesia, de lo que yo me acuerdo, es de los golpes en la cabeza y de los pellizcos de mi abuela, pues. Bueno, de algo me recuerdo que estuve en iglesia. Dios bendiga a mi abuela que todavía está en vida. Pero de que a mí se me haya tomado un tiempo para llevarme una clase y que se me haya enseñado principios y bases bíblicas, no la tuve. Ahora, yo le voy a mencionar algo muy importante. Algo que no se me vaya a escapar porque esto es importante que hablemos. La iglesia es una parte muy importante dentro de la vida del niño, dentro de nuestras familias. Sea en la adolescencia, sea en la juventud, sea en la vida ya como adultos y matrimonios jóvenes. Pero la iglesia no es un daycare, la iglesia no es un asilo de ancianos, la iglesia no es una ayuda de welfare, la iglesia no es un club social, la iglesia no es un lugar para ir a pasar el tiempo, la iglesia no es un parque tampoco. La iglesia debe de dejarse claro y debemos de mencionar que la iglesia es un lugar donde nosotros venimos a conocer cada día a Dios en nuestras vidas a través de lo que es la palabra del Señor. La palabra de Dios es la parte fundamental dentro de una iglesia. ¿Por qué? Porque es la que nos va a ayudar a crecer, a tener claro nuestro futuro en esta vida en Cristo Jesús. Y ese es el problema. Entonces, cuando hablamos de que muchos de los niños desde muy pequeños entran al cristianismo, es porque muchas familias llegan con sus hijos, otros llegan solos, otros llegan de una manera por algún otro tercer familiar a la iglesia. Y muchos de ellos se quedan cuando son bien atendidos, cuando se les enseña, ellos quedan impactados y quedan de una manera convencidos de que el evangelio es la verdad de la palabra de Dios. Y aquí de una manera entendamos esta parte, porque cuando hablamos claramente de lo que es la función de los padres por prioridad a la educación espiritual de sus hijos, entendamos una parte muy importante. Y hago la pregunta: ¿cómo podemos como padres establecer paredes espirituales para protegerlos? Es una gran pregunta que hoy nos debemos de hacer. Pero entendamos el ejemplo de nuestra vida secular y de nuestra vida diaria. Yo tengo hijos y con mi esposa desde muy niños ellos fueron de una manera atraída por muchas cosas, especialmente cuando entraron a la escuela. Les gustó el deporte, les gustó esto, les gustó y hasta hoy fecha les gusta salir a las tiendas y bueno, un sinnúmero de cosas. Pero de muchas de esas cosas fueron atraídos por los deportes. Yo sé que usted en algún momento de la vida, ahora que ya sus hijos están grandes, también pasaron por ahí. Algunos, ¿verdad? De los que tienen mujercitas, fueron tal vez al ballet, tal vez jugaron basquetbol, tal vez jugaron fútbol americano o fútbol como nosotros le llamamos los hispanos, o como se conoce aquí como el soccer. Entonces, de una manera nosotros como padres de los que caminamos por ahí, que ya sabemos ese camino, y los que todavía no han caminado por ahí, en algún momento de la vida, sus hijos cuando entren a la escuela van a comenzar a ser atraídos por esos deportes, y algunos probablemente puedan llegar a ser profesionales. No estamos en contra de eso. Estamos a favor de una manera de educación, de fomentar la salud mental en la vida de los niños. Porque qué mejor, ¿verdad, hermanos?, que estar en la televisión o en el internet, hermano, más de 8 horas prendidos, cuando ellos pueden practicar un deporte. ¿Verdad que sí? Claro que sí, estamos a favor de eso. Es mejor, es saludable para su cuerpo, para su mente y todas estas cosas. Nosotros como padres
muchas de las veces hemos dado el todo, del todo, para que ellos puedan luchar y mantenerse. De los tres que, ¿verdad?, hemos tenido con mi esposa, casi no han sido muy exigentes. Solamente uno de los tres que sí pasó la línea. Él quería estar en todos los deportes, quería correr, quería jugar básquetbol, quería jugar fútbol americano, quería jugar soccer, quería jugar de todo. Bueno, de todo jugó. El problema es que a nada le pegaba, pues, pero a todo le dio. A todo le dio. Y uno, por apoyarlos y sentirlos bien, uno se iba a meter con ellos. Allá, hermanos, nos miraban a nosotros con mi esposa gritándole: tírale, pégale. Y cuando lo tiraba, le decía: árbitro, mire. Y uno ahí metido pues en el ambiente. Nosotros vivimos eso. Vivimos el andar en las tiendas comprándole el uniforme, los zapatos que requerían, los zapatos que pedían, y no solamente los que requerían, sino al gusto de los muchachos, cuando había una forma de hacerlo. Nosotros vivimos esa parte también. Vivimos el dejar ciertas horas de trabajo para poder llegar a la hora, de una manera, llegar y estar con ellos para apoyarlos. Vivimos también esa parte. Una de las cosas que nos ayudó a nosotros es de que mi esposa pues no trabajó, dejó de trabajar a los meses que tuvo el primer niño. Eso nos ayudó a nosotros a que ella estuviera con ellos y de una manera ayudarles en todo lo que ellos necesitaban. En el caso de otros no ha sido así. Han trabajado el padre y la madre para poder salir adelante, pero también entendamos que los lujos son diferentes. Los lujos son totalmente diferentes cuando los dos trabajan o solo cuando uno trabaja dentro de la casa. Pero de una o de otra manera siempre se ha tratado la manera de involucrarse, aunque algunos más que otros. Pero hoy no queremos señalar esa parte como algo que tal vez sea muy malo, en el sentido de que nos haya quitado tal vez el deseo o el sentir de padres. Yo pienso que el esfuerzo que hemos hecho, hermanos, tarde o que temprano, o sea, al futuro vamos a tener recompensa de todo el esfuerzo que nosotros hayamos hecho en la vida de nuestros hijos. Pero hay algo que marcar aquí, porque está aquí donde está el pero de la situación. Porque el esfuerzo que tal vez usted y yo hemos hecho, y los que no lo han hecho, en algún determinado momento lo van a tener que hacer, porque así es. Lo van a tener que hacer. Solamente que usted meta a su hijo en una vitrina, en una cueva, y le diga: aquí nadie sale. Solamente así. Solamente así. Pero de otra manera, algo va a tener que hacer usted, porque al niño lo va a tener que darle un poco de libertad para que él pueda practicar algo y pueda soltar toda esa energía que tenga. Si no, le va a destruir la casa, téngalo por seguro. Pero en algún momento de la vida algo así pueda pasar. Y probablemente su trabajo, su esfuerzo haya sido excelente, o tal vez no haya sido excelente. Como sea, el esfuerzo que usted haga a favor de ellos, tal vez se lo van a agradecer, o como tal vez no se lo van a agradecer. Pero usted se queda sencillamente con lo que usted pudo hacer hasta ese día, o hasta el día que usted cree que pudo ayudarle a su hijo. Pero el esfuerzo que nosotros hagamos ha sido tal vez más de lo que tal vez muchas de las veces, hermanos, no podemos hacer. Porque si hablamos como padres nosotros, hermanos, hemos llegado a hacer hasta locuras, hermanos, por nuestros hijos. Hemos hecho locuras por nuestros hijos para mantenerlos y para darles lo que ellos necesitan. Pero cuando hablamos de la vida espiritual, hablamos del dejar claro un ejemplo, una visión de lo que es la vida cristiana de Cristo en el hogar, es donde muchas de las veces como padres de familias hemos fracasado en la vida. Y ahí es donde podemos encontrarnos con el gran y serio problema.
Porque nos hemos visto con la maleta cargándola para ir al campo o para ir al lugar de ballet para llevar a nuestros niños y salir temprano del trabajo para poder apoyarlos. Pero muchas de las veces, para apoyarlos dentro de la iglesia, a veces no lo hacemos. O para orar con ellos, o para leer la Biblia con ellos, o para sentarnos, instruirlos y decirles lo que es bueno, lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Eso es lo que a muchos de nosotros como padres, tal vez pongámosle en un momento de la vida lo hicimos, y pensamos que con el hecho de que un día lo hicimos, ellos se van a acordar todo el tiempo. Aquí hay muchas preguntas, hermanos. Aquí hay muchas preguntas. Pero hablemos una de las prioridades de los padres cristianos y de las madres cristianas, que de una manera han transmitido la fe a sus hijos de una forma correcta. Todos, mis amados hermanos, queremos que nuestros hijos crezcan y se desarrollen su propia fe en Cristo Jesús y maduren. Yo no sé si usted desea eso en el futuro con sus hijos, que ya no dependan de usted, sino dependan de Dios propiamente, porque ahorita la mayoría, podemos decir, de nuestros hijos dependen de Dios, pero en medio estamos nosotros. Eso quiere decir que al día que usted ya no venga, sus hijos van a dejar de venir a la casa de Dios. ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué cree? ¿Verdad que es cierto? Sí. Porque cuando usted se queda de buscar de Dios, de amar a Dios, de orar a Dios, ellos le van a aplaudir. Van a decir, hasta que se cansó ese viejo de orar. Van a decir, orando estábamos para que ya no orara, le van a decir. Como dijo un hermano hace muchos años aquí, dijo, estaba orando para que nadie viniera porque tenía nervios de predicar. Imagínense. Uno orando para que vengan y otros orando para que no vengan. Como decimos, ¿verdad? Debut y despedida, pues, porque no podemos poner a alguien a predicar así, ¿verdad, hermanos? Que vaya en contra de la corriente, definitivamente no se puede. Pero entendámoslo en la parte familiar. Hay hijos que dentro de ellos están gritando que usted deje de hacer las cosas espirituales para que ellos tomen la libertad de lo que ellos quieren hacer. Porque si hay algo que muchas de las veces podamos estar parando en ellos o ayudándole a ellos, es el grano, hermano, el grano de arena que usted está depositando en su familia. No estoy diciendo cantidades, es un grano de arena que muchos están depositando en su vida familiar como cristianos, hermano. Usted dirá, pastor, pero es que usted no conoce mi vida cristiana. Sí, yo no la conozco, hermano. Si la conociera le dijera más cosas, pues. Porque con el hecho de la acción y del fruto que se ve, hermano, es más que suficiente, pues. Es más que suficiente. Tengamos el ejemplo hoy, en esta mañana. Dios bendiga a los padres que se involucraron en las actividades que tuvieron aquí con los hijos. Porque ellos quisieron hacer sentir a sus hijos bien. Aunque sea verdad que ellos un día se recuerden que su papá se vistió de payaso dentro de la iglesia, pues. O que le pusieron una rama encima y que se vistió de árbol. Y que el niño vea y dijo, hombre, es que mi papá hizo todo para sentirme bien dentro de la iglesia cuando hicieron ese evento para los niños, y eso lo haya dejado marcado. A la mamá que diga, wow, mi mamá no solamente es la que me alimenta, la cocina, la que me lava mi ropa, sino que también es la que me educa, y el interés de ella, involucrarse, enseñarme que la casa de Dios y las cosas de Dios son maravillosas. Que hoy aquí se puso 2 moñitos, aunque ya tenga 50 años la señora, pero se puso 2 moñitos, pues, para hacer sentir bien a los niños.
a ver el niño, a su padre, a su madre cerca, que no se movió el día de hoy para darle tal vez una motivación, hermano, eso es para ponernos a pensar, hombre. ¿Verdad que sí, hermanos? Bueno, déjenme ir a la Biblia porque parece que yo me estoy saliendo del tema. Entendamos aquí. Y es que estamos hablando de una madurez, estamos hablando de una solidez. La pregunta está sobre la mesa. Sin embargo, decimos o preguntamos, ¿qué hace que los hijos tengan una fe fuerte cuando crezcan y no abandonen cuando lleguen a ser independientes o adultos en la vida? ¿Qué sería eso? ¿O qué es lo que nosotros como padres de familia deberíamos de hacer todos los días? Es una gran pregunta. Respondámonos a base de la ayuda que se hizo bajo una encuesta de Lifeway Research. Hizo esta encuesta y reunió a 2,000 padres creyentes, principalmente cristianos, aquí de esta nación, Estados Unidos. Durante el estudio, todos ellos asistían al menos, dice este estudio, una vez al mes a la iglesia. Este estudio menciona que aproximadamente los que iban una vez al mes tenían hijos adultos entre 18 y 30 años. Este estudio menciona que la investigación tenía la intención de descubrir qué prácticas en la crianza daban fruto a largo plazo en cuanto a la salud espiritual. Este es el punto. Y es que lo que querían descubrir este estudio de Lifeway Research, de que de una manera entender la razón por la que muchos hijos dejan el cristianismo y otros permanecen. Tiene que haber una razón de ello. Y esa es la encuesta que se realiza en este estudio. El enfoque en la primera estrategia que ellos utilizaron, a los que investigaron, fue encuestar a los padres por 40 factores. No vamos a mencionar los 40 factores, pero en estos 40 factores podrían afectar el desarrollo moral y espiritual. Algo que debemos de entender nosotros es de que la forma como nosotros eduquemos, la forma como desarrollamos nuestra familia en nuestro hogar, van a afectar de dos maneras: la moral y la espiritual. Y cuando hablamos de la moral, estamos hablando de la mentalidad, de las emociones, de cómo nosotros nos vamos a guiar en la vida secular. En la parte espiritual, cómo nosotros vamos a tomar el camino hacia Dios. Entonces, algunos o algunas de estas preguntas fueron, por ejemplo, los padres que habían sido divorciados durante la infancia de sus hijos o de sus hijas. Si la familia comía, oraba juntos, de una manera, o si en la familia los hijos se habían alejado por el colegio o escuchaban alguna clase de música que no era la música correcta, cristiana. Entonces, aquí de una manera, ellos dejaron tal vez de asistir en cierto momento. La segunda estrategia que fue pedir a los padres que describieran la salud espiritual de sus hijos ya adultos. En la estrategia primera estamos hablando de lo que es la niñez, la adolescencia, pero en la segunda estrategia usan a los hijos adultos. En la parte de los hijos adultos, en el estudio que fue realizado, de una manera utilizaron 8 factores para poder observar
cada hijo que recibía algún punto, si en él o en ella se identificaba como cristiano. Porque si hay algo que debemos de nosotros entender, es que si hay alguien que tiene claro el evangelio y a Cristo en su vida, va a hablar de Cristo, va a vivir como Cristo, se va a dirigir como Cristo. Sí, porque si hay algo que debemos de identificar aquí como discípulos, seguidores de Cristo, tenemos que comportarnos como Cristo. Eso así es. Pero si hay algo que hoy debemos de entender en esta parte, es cómo el estudio ellos podían o estaban realizando o compartiendo su fe con los incrédulos, o cómo se estaban involucrando dentro de las iglesias. Porque si hay algo que debemos de entender, es que si un joven está o tiene a Cristo, se va a involucrar dentro de las cosas de Dios. Así es. Entendemos, hermano, que hay hijos que son antisociales. Son aquellos que no les gusta estar con grupos. Son aquellos que son bien callados. Son aquellos que de una manera no quieren involucrarse con nadie. Yo sé que muchos de ustedes tienen este problema en su casa, y yo lo entiendo. Yo tengo 3 hijos, 3 varones. Los 3 son diferentes. Uno es más callado que otro, y otro habla hasta por los codos, hermano. Pero hay uno que es bien callado, bien reservado. Desde niño lo sentábamos en la silla de la iglesia y le decíamos: no te muevas. No se movía, hermano. Hasta que le decíamos, y no es que lo regañábamos, no es que le poníamos la mano duro como los hermanos hoy que entraron hoy como el ejército, ¿verdad, hermano? No, le decíamos: tranquilo. Él se queda tranquilo. Y le llegamos y le decíamos: ¿estás bien? Sí, estoy bien. ¿Quieres ir al baño? Sí, quiero ir al baño. Hasta que le decíamos: iba al baño. Entendemos, no todos los niños son iguales, pues. Él creció, se desarrolló con esa mentalidad, pero hasta un momento que le dijimos: no puedes llegar a ser grande en esa situación, tienes que cambiar tu postura. No puedes seguir siendo antisocial, especialmente dentro de la iglesia. Allá afuera está bien. No te juntes con como dice, no te juntes con la chusma, ¿verdad, hermano? Pero dentro de la casa tienes que hacer amigo, tienes que hacer hermano. Un día pequeñito él me dijo: pero ¿cómo le voy a decir a mis hermanos si todos esos no son mis hermanos? Me dijo. ¿Así? Le dije: pero es que estamos lavados con la misma sangre, le digo. Cristo es nuestro hermano mayor, Dios es nuestro Padre, y por lo cual nosotros nos llamamos hermanos, porque estamos lavados con la misma sangre. Y él entendió. Él entendió. Pero yo entiendo. El problema muchas de las veces, aquí es donde quiero entrar un punto importante. Muchas de las veces nuestros hijos toman actitudes y toman acciones que muchas de las veces, hermano, tal vez nos puedan avergonzar en la vida. Pero el problema no es de los muchachos, el problema no es de los niños pequeños. ¿Sabe de quién es el problema? Usted lo conoce. ¿Sabe de dónde viene el problema? El problema no viene del gobierno, el problema no viene del vecino, el problema no viene del tío, el problema no viene del abuelo. Tal vez, la verdad, el abuelo tenga algo que ver, pero no es del todo. El problema viene del padre, pues, de la madre. Porque si usted sabe que usted es una persona que no le gusta hablar, si usted es una persona que no le gusta compartir, si usted es una persona que le da miedo a todo, no espere un hijo, hermano, un Superman, pues, o una Mujer Maravilla. Le va a salir un hijo cobarde. Le va a salir una hija que todo el tiempo va a andar ahí detrás de usted, metido detrás, y no va a querer ni siquiera sacar los ojos, pues. Entonces no esperemos superhéroes en la familia si nosotros no damos el ejemplo.
Si nosotros no oramos, si no leemos la Biblia, si no nos congregamos, si no somos espirituales, no esperemos que nuestros hijos vayan a ser espirituales. No esperemos que vayan a ser grandes hombres de Dios, que bajen el cielo, que bajen la gloria de Dios. No. Mirémonos a nosotros mismos y veamos qué es lo que estamos reflejando en ellos. Si en nuestra vida no hay una vida seria, no hay una responsabilidad seria, no hay una búsqueda, no hay una espiritualidad, no hay una conducta que nos marque como verdaderos creyentes, hijos de Dios, no espere un gran hombre de Dios, no espere una gran mujer de Dios que Dios la vaya a usar, pues. Porque el tiempo que nosotros a veces invertimos en ellos, en las cosas seculares, hermano, tal vez puedan ser excelentes, pero en la vida espiritual estamos mal, muchos de nosotros. Muchas de las veces que estamos mal allí. Porque a veces pensamos, hermano, que la iglesia, vuelvo y repito, la iglesia es la que tiene la obligación de preparar a mi hijo, a mi hija, para el ministerio, para la obra de Dios. No, usted está equivocado si piensa eso. La educación cristiana, espiritual, moral, empieza en la casa. No, muy pocos dijeron amén. Todo empieza en la casa. Vamos, diga conmigo, ¿en dónde empieza todo? En casa. Claro que sí. En casa es que empieza todo. Pero si solamente mira pleitos, escucha pleitos, mira esto, mira aquí, mira allá, mira a la mamá viendo la gran serie de novelas que no se pierde ni una toda la semana, la hija va a ser novelera, pues. La hija va a ser novelera. Sí. El papá que llega a altas horas de la noche, hermano, del trabajo, y que no da ni un respiro, no espere que su hijo vaya a ser un gran siervo, un gran hombre de Dios. Va a seguir las mismas pisadas del padre, porque ese es el ejemplo que le está dando. Y no estoy en contra del trabajo, no, estamos hablando de ejemplos que nosotros como padres estamos dando, que son las que se están viendo, las visibles, las que todos los días miran, las que a cada momento escuchan, lo que ellos tienen en la mente. Hágale una encuesta a su hijo y dígale cuáles son las cosas que más recuerda él hasta este día en su casa, de las que ustedes como esposos han hablado y han visto. Usted se va a quedar con la boca abierta, hermano, cuando usted escucha a sus hijos decirle: a ver, hablemos en privado y hablemos con confianza. Ay, hermano, prepárese, porque prepárese para salir corriendo, porque le van a sacar una gran lista de lo que usted nunca se imagina. Si hay algo que yo tengo miedo, es que mañana, bueno, no mañana, porque estos ya crecieron, mis hijos ya crecieron, que en cualquier rato me vayan a sentar en la banquilla de acusados y que me vayan a decir: cuando fue mi cumpleaños no estuviste ahí, cuando era de salir de vacaciones no estuviste ahí, que cuando teníamos que salir con familia no estuviste ahí, por tal de ir a atender a alguien al hospital, con tal de ir a traer a alguien, con tal de ir a aliviar un problema matrimonial por otro lado, por ir a solucionar todos esos problemas, no estuviste conmigo en un momento importante de mi vida. ¿Usted cree cómo yo voy a responder? Hermano, esto es serio, hermano. Esto es serio, pues. Yo hago la pregunta, con todo respeto: ¿cuántos hijos de pastores, incluyendo los míos, hay aquí en este día? Si usted tiene y desea levantar la mano, lo puede hacer. Si no, no se preocupe. 1, 2. ¿Cuántos hijos de pastores hay aquí? Solo 2 tenemos, incluyendo los míos. Hay 5 hijos de pastores aquí. Y tal vez alguien ahí que no se atrevió, entendemos. Ya son adultos ellos y tienen sus hijos, tienen su familia. Yo los felicito,
porque están aquí. Yo los felicito. Pero de algo no estoy equivocado, que en algún momento de la vida ustedes se salieron del evangelio, pero regresaron, que esa es la parte importante. Regresaron, porque hay algo que los dejó marcado y claro, y es que el evangelio quedó en su corazón. Y eso es lo que hace a uno permanecer en este camino, el evangelio de Cristo Jesús. ¿Alguien puede bendecir al Señor, hermanos? Tengo mucho que decirle, pero me quiero limitar. Algo interesante que sucedió en los padres que dieron esta observación sobre 3,472 hijos adultos. El 85% fueron identificados como cristianos por sus padres. Escuche bien, fueron identificados por sus padres como cristianos. El 85%. Pero el estudio realizó, que logró identificar de estos 85% que solamente el 3% realmente tenían claras y las prácticas que lo definían claramente como creyentes en la vida. Quiere decir que el porcentaje dentro de las iglesias en la verdadera fe en el Señor, en la vida de los adolescentes y de los jóvenes, es muy poca. Es muy poca. Realmente aquí define el 47% desarrollaba que solo algunas acciones que los identificaban como cristianos solamente. El 39% se identificaba como cristianos, pero que no tenían ninguna práctica cristiana antes mencionadas. El 11% se identificaron como no creyentes. Wow. Quiere decir que las cifras dentro de las iglesias, en la vida de fe, especialmente en los jóvenes adultos, hermano, es variable. Es variable. Pero de una manera se ha recopilado varias información en esta parte. No queremos mencionar todas, pero si hay algo que yo quiero mencionar, son 3 en esta parte. El tercer factor negativo es que el niño escuchaba principalmente de una manera música secular mientras crecía en un hogar cristiano. Eso es lo que se cree que pueda ser un factor por la cual dentro de un hogar cristiano un niño no tenga claras las bases, cuando no tiene claro un ejemplo, un tutor espiritual, en este caso dentro de la casa. Número 2, segundo factor era que el niño de una manera reflejaba rebeldía en su niñez. Hermano, yo cuando iba con mis hijos a la tienda y los llevaba y miraba unas escenas, hermano, que, Dios mío. Yo no sé si usted lo ha visto o le ha pasado. Pero cuando a un niño no le compraban algo que quería, mire, hermano, yo no sé si usted conoce la perinola. La perinola es un juego guatemalteco, que es un instrumento de juego para los niños, y le da vuelta y da vuelta. Y tiene números y tiene premios. Así se le llamaba allá para jugar. No sé, tal vez en su país sea igual. Pero cuando yo iba a la tienda y miraba esas escenas de los niños de otras parejas que cuando no le compraban algo se tiraban al piso, hermano, y comenzaban a dar vueltas gritando, llorando que querían el juguete o algo, hermano, eso era, a mí me daba más pena ver eso. Mis hijos se quedaban viendo y le decía, nunca me vayas a hacer eso. Ellos se quedaban viendo y decían, no, y ellos seguían caminando. Porque si hay algo de que debemos de entender, hermano, es el privilegio de ser padres.
pero también entendamos lo que significa educación y disciplina en la familia. Hermano, yo ya tengo 35 años en este camino santo, sino que es un poquito más dentro del evangelio. Tengo ya aproximadamente 30 años predicando este evangelio. Así que yo no nací ayer, hermanos. Hemos estado dentro del ministerio pastoral 20 años predicando. Y 30 años por otros lados predicando. Y me he topado con un sinnúmero de cosas que yo me he quedado con la boca abierta. Hace muchos años nos llegó una familia. Pero algo muy curioso, que esto es normal. Y todos venimos bien cambiados, bien bañados. Y cuando yo miro con esto, no es que estoy en contra. No, a mí me gusta, a mí me admira. Incluso yo con mi esposa a veces, como no nos ponemos de acuerdo, pero como si coordinamos el color de ropa cuando nos venimos. Casi por lo regular, casi no, pero a veces. A veces venimos morados los dos, pero no de golpes, ¿verdad? Sino de color de ropa. Pero había una pareja con ya dos niñitas que venían bien vestidos, bien aperfumados, bien peinados, hermano, pero como si hubieran estado en el salón de belleza por hora antes de venir a la iglesia. Y con esto no quiero decir que se arregle, hermano. No, báñese, peínese y perfúmese, pues. Pero con esto no quiero decir, ¿verdad?, que usted se deje de sus obligaciones. Porque ellos venían bien trajeados, bien arreglados, bien perfumados. Pero las dos niñas las traían, hermano, con los pelos así de punta, mira. Y un día le dije a la niña grandecita, le dije, hija, ¿y quién te peina? ¿Quién te peina a ti? Yo, me dijo. ¿Y quién te cambia a ti? Yo me cambio, me dijo. La niña no tenía más de 7 años. Y la otra era más pequeñita todavía. Y le dije, ¿y quién peina a tu hermanita? Yo la peino, me dijo. Entonces le digo, ¿y quién las cambia a usted? ¿Quién elige la ropa? Dice, nosotros nos vestimos, pastor. Y un día una de las niñas se comenzó a rascar. Y yo me le acerco porque uno es curioso, hermano, hombre. Uno es curioso. Le dije, le puede estar picando un animal, tal vez que se le pegó por ahí para ayudar a la niña. Hermano, no era un animal, eran muchos animales. Entonces yo esperando que un día alguno de los padres se me acercaran. Triste, lamentablemente, eran uno de los líderes que teníamos, hermano. Y cuando se presentó la oportunidad y se dieron cuenta que yo ya los había identificado, porque si yo soy una de las personas que, hermano, yo mejor me muerdo la lengua para no ofender a alguien, hermano, de una manera directamente. Yo soy así. Pero si hoy esto nos ayuda para un ejemplo, para poder a nosotros corregirnos, que valga la pena, hermanos. Porque muchas de las veces, hermano, nosotros como padres podemos, hermano, ponernos de lo mejor y ponernos de lo más caro. Y qué bueno, usted lo puede hacer. Pero si usted se va a poner algo caro, también póngale a sus hijos también algo caro. Si usted va a comer de lo mejor, que también sus hijos coman de lo mejor, pues. Si usted siente amor por Dios, también empuje a sus hijos a que se enamoren de Dios también. Porque si vamos a hablar, hermano, de que amamos a Dios, que amemos toda la familia a Dios, que los hijos no sean excluidos, que los hijos sean incluidos en el paquete, que los hijos reflejen lo que son los padres. Si usted si usted se echa 2, 3 horas peinándose en ese espejo, hermano, quítele 1 hora y déselo a sus hijos, por favor.
Usted padre de familia que se echa 9, 15 horas en el trabajo, regálele 2 horas a sus hijos y usted va a ver la diferencia en su hogar. Ustedes que se van con sus amigos allá a vagar, aquellos hermanos que todavía tienen amigos en el mundo, hermanos, denle ese tiempo a sus hijos y usted se va a dar cuenta la diferencia en la vida familiar. Cuando usted se agarre de las manos y vayan a comer y orar a Dios, en el momento de un consejo que los puedan tener a ustedes ahí, usted va a ver la diferencia en su hogar, hermano. Pero si usted es de lo que le huye la responsabilidad en la casa, usted tiene problemas. ¿Sabe por qué? Porque al final de la jornada, al final del día, van a haber resultados. El problema es que muchas de las veces nosotros, muchas de las veces empujamos a nuestras familias o venimos a la iglesia, muchas de las veces, hermano, ¿cómo decimos? A consumir, si así se puede decir. Tal vez esta palabra no le pueda ofender a usted y si lo ofende, discúlpeme, no es mi intención. Pero muchas de las veces somos familias que venimos a consumir a la iglesia, pero muchas de las veces, hermanos, no enseñamos a la vida de nuestros hijos a que inviertan, hermanos, o que se den dentro de la obra de Dios. La palabra invertir se me escucha muy feo. Pero de una manera que ellos vean que nosotros no somos carga, o que nos miren de una manera, hermano, como decir, no, hombre, ya llegó el hermano, ya llegó la familia tal, a lo mismo, no, que vean, que digan, ahí viene el siervo, ahí viene la sierva de Dios, ahí vienen los hijos de los hermanos que aman la obra, aquellos que no se dan por vencidos, aquellos que están en luchas, en pruebas, llueve, truene, relampaguea, aquellos que dicen, ¿qué hay que hacer, pastor? ¿Qué hay que hacer, hermano? ¿Qué hay que hacer para la obra? ¿Qué hay que hacer para esto? ¿Qué hay que hacer para lo otro? Que los niños puedan decir, no, hombre, si mi papá y mi mamá son hombres de Dios, pues. Que no puedan decir que cuando se les ponga a hacer algo o cuando se tiene que hacer algo, agachen la cabeza como avestruces y pongan la cabeza en la tierra para ignorar, hermano, el consejo o lo que se pueda hacer en la vida de ellos. Wow, qué dura esta palabra, ¿verdad, hermanos? Porque hasta a mí me dolió. Pero es una gran realidad, pues. Si nosotros queremos hijos, familia, porque este es el tema, cómo mantener a nuestra familia dentro de la fe en el Señor, entonces entendamos lo que la palabra de Dios nos enseña. Yo estoy terminando. Hemos leído un pasaje de la Biblia muy interesante, Deuteronomio 6:7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tú. Diga conmigo, sobre tú. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por él y al acostarte y cuando te levantes. Bueno, déjeme ir un poquito más adelante. El consejo del apóstol Pablo a su amado discípulo o hijo en la fe, ¿quién fue? ¿Quién fue? Timoteo, sí, 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 15, le dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y aquí hay una parte interesante. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará, dice la Biblia, de él. Entonces, el estudio realizado por Lifeway, el research, se han dado cuenta que una de las cosas y el porcentaje, que aunque ha sido muy poco, pero el 43% de los que salieron de lo que fue en el año de su edad, de su adolescencia, de 15 a 18 años, que probablemente algunos de ellos, dijeron algunos, que por la universidad y por el trabajo
salieron tal vez 1 año o 2 años del evangelio, pero el 43% de la gran lista que regresaron al evangelio una vez más fue porque en algún momento de la vida se les instruyó en la palabra de Dios. Entonces, en conclusión, algo aquí importante que debemos de entender para poder permanecer en Cristo, en lo que es el camino de Dios, aunque tal vez en algún momento, como le pasó al hijo pródigo, que se fue de la casa, pero la Biblia dice que volvió en sí. Eso quiere decir que recordó de dónde venía, lo que tenía en la casa y en la condición que estaba. Muchos han regresado al evangelio porque en algún momento de la vida se les enseñó desde niños. Ellos se les enseñó la palabra del evangelio. Hubo alguien que tuvo el amor y la compasión para poder hablar del evangelio en la vida desde muy pequeños de ellos. Y regresaron en su momento de adultos. Pero muchos de aquellos que no se les tomó el tiempo, muchos de aquellos que tal vez no se les tomó la importancia en su niñez, en su adolescencia, ni mucho menos en su juventud, muchos de ellos todavía viven en la calle, todavía están lejos, todavía están sin esperanza y sin Cristo. Nuestros hijos, que en algún momento de la vida los llevamos a la iglesia, pero no nos tomamos el tiempo en instruirlos, porque aquí no es traerlos, aquí es instruirlos. ¿Me escucharon? Aquí no es traerlos, aquí es enseñarles la palabra de Dios. ¿En dónde, pastor? En la casa. En la casa. Tómese un tiempo, apague la televisión, apague el internet, apague el teléfono, apague todo y dígale: hijo, hija, esto es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, al final del camino, es lógico, como dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, para que cuando sea viejo no se aparte de él. Pero si no instruimos, definitivamente cuando se aparte, porque puede llegar un momento que Dios no quiera que se pueda apartar. Y cuando se aparte, que la palabra, el evangelio que un día se le predicó, haga eco en su corazón. Y con el Espíritu de Dios que lo redarguya, lo haga reconocer que necesita regresar a casa del Padre. Entonces, hoy nosotros debemos de reflexionar en esta palabra. Hoy se hizo aquí algo muy importante para nuestros niños. Y es que recuerden de que hay un Dios y hay una iglesia que los ama. Amén, hermanos. Necesitamos entonces, hoy hacemos la pregunta. Para terminar, para concluir, ¿usted qué piensa? ¿Usted qué piensa? Yo con esto no quiero decir que no siga orando por sus hijos que no fueron criados en el evangelio, porque muchos de ustedes entraron cuando sus hijos ya estaban grandes. Siga orando por ellos. No se canse de orar por ellos. Que Dios en su momento hará el milagro para poder traerlos al evangelio. Donde quiera que estén, en cualquier parte del mundo, Dios los traerá, como a usted y a mí nos trajo el Señor un día. Porque muchos de nosotros no conocíamos lo que era el evangelio hasta hoy de grandes que conocemos el evangelio. Pero porque alguien oró por nosotros, porque alguien nos habló de Cristo, porque alguien se empeñó en decirnos que alguien nos amaba, que murió en la cruz del Calvario, y ese es Cristo Jesús. Usted y yo, por la pura misericordia de Dios, entramos al evangelio, hermanos, por la gracia bendita de Dios. Porque aparte de que se nos estaba regalando la oportunidad, todavía nos rebelábamos y decíamos: no estoy listo, no, y tanto pero que poníamos para las cosas de Dios. Pero si lo único que Dios quería era hacernos bien. Pero ahora que usted entiende el evangelio y tiene hijos, ahora instruyamos a nuestros hijos. Que no nos pase, que no les pase lo mismo que a nosotros nos pasó. ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué piensa? ¿Habrá otra forma para poder detenerlos a nuestros hijos en la fe? ¿Cuál sería esa otra forma?
Si usted conoce la verdad y conoce otra forma mejor, hágalo. Pero necesitamos de urgencia mantener nuestras familias en Cristo Jesús. Con una vez que usted venga cada 3 meses, o cuando usted se siente bien, o cuando le vaya bien, o cuando le sonríen, usted viene a la iglesia con el montón de hijos, usted está perdiendo mucho en la vida. Usted está perdiendo mucho en la vida. Si usted piensa que sus hijos van a seguir el camino sin la ayuda de usted, padre, usted está equivocado, porque el ejemplo es usted. Usted como padre, usted como madre es el ejemplo. Si a usted lo trataron mal, trate bien ahora a sus hijos. Ámelos, acarícielos, abrácelos y dígale: te amo mucho, porque es lo mejor que Dios me ha dado, aparte de la salvación, es tenerte a ti como hijo y como hija. Y soy feliz sirviendo a Dios contigo. Nunca te apartes del evangelio. Usted a ella le predicó. Pero si usted es de las que se ausentan y vienen cuando llueve, que ahora está lloviendo todos los días, de verdad, parece que por eso están llegando muchos. Reflexionemos en la verdad de Dios. ¿Usted quiere mantener a su familia en Cristo? ¿Usted quiere mantener a su familia en el Señor? ¿Usted quiere mantener a su familia en Cristo? Ya sabe lo que tiene que hacer. Pongámonos sobre nuestros pies.